Mirad, los puntos, o sea, lo que es el dibujo, consta de 9 puntos, ¿vale? Nosotros tenemos que montar siempre múltiplos de 9. Múltiplos de 9. Yo en este caso monté múltiplos de 9, más siempre me gusta dejar al comienzo, me gusta dejar para la costurita, me gusta dejar 2 puntos o 3, no me acuerdo lo que dejé aquí, para la de comienzo, digamos, de orillo, ¿vale? Al principio y al final, que aquí también lo he montado 2 al principio y 2 al final, y luego he montado 9 puntos para un dibujo y otros 9 para otro. Mirad, quien entendáis los esquemas, el dibujo consta de 6 vueltas en total. Estas son las 3 vueltas del derecho y las vueltas del revés son todas del revés. ¿Qué significa esto? Esto es un punto del derecho. Hebra, 2 puntos del derecho, un surjete doble, o sea, se cogen 2 puntos juntos, se pasa un punto, se coge 2 puntos juntos y se monta, ¿vale? 2 puntos del derecho, hebra y un punto del derecho. En esto consiste lo que es el dibujo, ¿vale? 9 puntos. Ahora ya, si seguimos haciendo, repetiríamos de nuevo y volveríamos a empezar haciendo un punto del derecho, hebra, 2 puntos del derecho, el sujete doble, 2 puntos del derecho, hebra y un punto del derecho. Y así todas las veces que vayamos a repetir el dibujo, que serían 9 puntos, consta de 9 puntos. Esto es la primera vuelta y la vamos a hacer ahora mismo. Mirad. Imaginaos que yo acabo de montar todos los puntos de mi vestido y he hecho los puntos que comenzamos con punto bobo, ¿vale? Bueno, pues entonces, primera vuelta. Yo tengo aquí 2 puntos de orillo que los estoy haciendo del derecho, ¿veis? Estos 2 puntos los estoy haciendo del derecho. Comenzamos el dibujo, la primera vuelta del dibujo. Mirad, un punto del derecho. Voy a hacer un punto del derecho. Hebra. He hecho una hebra. 2 puntos del derecho. 1 y 2. Un sujete doble. Significa que pasamos este punto, cogemos 2 puntos juntos y lo hacemos y montamos este sobre este. Digamos que aquí menguamos 2 puntos por las 2 hebras que vamos a echar. A continuación tengo aquí 2 puntos del derecho. 2 puntos del derecho. Hebra. Y un punto del derecho. Ya tengo mi primer dibujito hecho. El primero lo tengo hecho. ¿Vale? Ahora, quiero repetir, porque voy a hacer más dibujo. Pues comienzo de nuevo con un punto del derecho. Hebra. 2 puntos del derecho. Un sujete doble. Paso un punto sin hacer. Hago este punto. Junto. Y monto este sobre esto que acabo de hacer ahora mismo. Ay, que no quiero tirar mucho porque antes se me ha quedado la hebra muy grande. Voy a hacerlo de nuevo, chicos. Espera. Bueno, repito de nuevo. Voy a hacerlo los dos juntos y monto este. Ahí. De nuevo tengo 2 puntos del derecho, que son estos. Hebra. Y un punto del derecho. Y termino con los 2 puntos de orilla. Primera vuelta terminada. La segunda vuelta me toca del revés. Los de orillo lo hago del derecho, que son los 2 primeros, y todos los demás del revés. Hebras incluidas. Cuando llega al final, como tengo 2 puntos de orillo también, vuelvo a terminar con 2 puntos del derecho. Ya sabéis que cada 9 puntos se repite el dibujo. Ya estoy llegando. Los 2 puntos de orillo que lo haré del derecho. 1 y 2. ¿Vale? Vamos por la tercera vuelta del dibujo. Muy fácil.
Muy fácil, mirad. Hago 2 puntos del derecho. Antes hice uno, pues ahora voy a hacer 2 puntos del derecho en la tercera vuelta. Estos son los dos de orillo, ¿vale? Y ahora hago 1 y 2 puntos del derecho. Hecho hebra, hebra. Hago un punto del derecho, un punto del derecho. El surjete me viene ahora. Paso un punto, 2 puntos juntos y monto este. Un punto del derecho, un punto del derecho. Hebra, hebra y 2 puntos del derecho. Y 2 puntos del derecho. Ya tengo este dibujo terminado. 9 puntos. Voy a repetir. Ahora digamos que ponemos asterisco y empezamos de nuevo. Asterisco, asterisco. Después de los 2 puntos. Y es lo que se repite. Después de los 2 puntos de orillo, asterisco. Todos esos puntos, asterisco. Repetimos de nuevo el dibujo. Y vuelvo a empezar aquí la tercera vuelta. Con 2 puntos del derecho. 1 y 2. Hebra, un punto del derecho. Un surjete doble. Un punto del derecho. Hebra y 2 puntos del derecho. 1 y 2. Y termino con mis 2 puntos de orillo. Vuelta del revés. Todo entero del revés. Menos los 2 primeros, que lo hago, como ya sabéis, del derecho. Toda la vuelta entera, todas las vueltas del revés son del revés. Ya estoy terminando la vuelta del revés. Ya tengo aquí mis 2 puntos de orilla, que lo hago del derecho. Vale. Vamos por la quinta y última vuelta del dibujo. Aquí, ahora haríamos 3 puntos del derecho. Primero hago mis 2 de orillo. Esto no lo contéis, ¿vale? Y ahora hago 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Hebra. Un surjete doble. Paso un punto sin hacer. Hago estos 2 puntos juntos y monto este. Hebra. Y 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Ya he terminado el dibujo. Ya tengo mi primer dibujo totalmente listo. Voy a repetir el dibujo. Y comienzo por aquí. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Hebra. Un surjete doble. Hebra. Y 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y los 2 últimos de orillo. Vuelta del revés. Todo del revés. Los 2 primeros de orillo. 1 y 2. Y todo del revés. Hebras incluidas, ¿vale? No vayáis a saltaros las hebras, que muchas veces se da vuelta en la misma aguja y no lo vemos bien. Aquí. Aquí. Ya tengo terminado mi dibujo. Estos son los 2 de orilla. 1 y 2. Ya tengo mi dibujo terminado, chicos. Ya podemos repetir todas las veces que queramos. Hemos montado los puntos múltiplos de 9, ¿vale? Que son lo que consiste el dibujito. Múltiplo de 9. Y de esta forma es como hemos hecho este dibujito. Yo aquí lo he repetido 2 veces. Aquí solamente hay uno, ¿vale? Aquí está repetido 2 veces.
¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya quedado clarito. Dolores, un besote muy grande, mi alma, espero que te lo haya aclarado esto. Y cualquier cosita, no tienes nada más que escribirme, que enseguida te contesto. Un besazo muy grande para ti y para todos, todas mis seguidores. Hasta el próximo.